Gracias por acompañarnos en otra de nuestras charlas entretenidas. Atendiendo sugerencias de ustedes, voy a continuar hablando del rito nacional mexicano. Y también, por opiniones que ustedes nos han dado, voy a explicar acerca de nuestra afirmación de evitar los dogmatismos. Ustedes saben que la palabra iconoclasta se aplica a una persona que aborrece o que destruye imágenes, pinturas o esculturas especialmente religiosas. De manera figurada y por extensión, se aplica el término iconoclasta a una persona que destruye o que desprecia un dogma o una creencia establecidas. Por supuesto, adoptar una posición iconoclasta de manera intransigente o infundada provocaría un dogmatismo similar al que se trata de evitar. Voy a poner un ejemplo. El famoso Templo de Salomón y toda la leyenda relacionada con su construcción son una magnífica alegoría, una hermosa alegoría, sabiamente utilizada por la institución masónica para ilustrar y objetivar sus magníficas enseñanzas morales en búsqueda del perfeccionamiento espiritual. Eso, admirable, es muy digno de aceptación y de práctica como doctrina. Pero desde el punto de vista científico y estrictamente histórico, es muy discutible. Especialmente la numeralia que acompaña a toda la descripción en el texto bíblico. Por eso, cuando en algún texto se afirma que esa obra fue el origen de la masonería operativa, nosotros insistimos en recordar a los gremios de constructores tan antiguos como los mesopotámicos o los egipcios, y por supuesto a los pueblos desarrollados en la cuenca del Yangtze o del Huanghe o Río Amarillo en el continente asiático, lo que hoy conocemos como China. Aquí en América también debemos referirnos a los gremios de constructores de los países, de los pueblos originarios previos a la conquista europea. Y no nos referimos a restos de pedernales o trozos de tepalcates de barro cocido al sol o cuevas paleolíticas más o menos adaptadas como hogar. Nos referimos a obras arquitectónicas y urbanísticas basadas en conocimientos que debemos clasificar como conocimientos científicos, porque fueron investigados, fueron recopilados, registrados, fueron clasificados, comprobados y aplicados metódicamente en esas obras arquitectónicas y urbanísticas. Y por eso nosotros insistimos en considerarlos como parte de las raíces de la masonería operativa. Si hablamos de la masonería especulativa, ahí encontramos otro dogma discutible, y es el que considera, en los libros en los que se habla de esto, como origen, como documento fundacional de la masonería especulativa, a las constituciones de Anderson publicadas en 1723. Si lo aceptáramos así, tendríamos que ignorar a logias especulativas tan antiguas como, por ejemplo, las de Pitágoras o de Hammurabi, y aún a los contemporáneos de Leonardo da Vinci. Estoy seguro que ningún masón auténtico se va a sentir incómodo con estas afirmaciones. En sus comentarios también nos preguntan qué tiene que ver con la Nueva España y con el rito nacional mexicano todos aquellos acontecimientos de la época del Renacimiento europeo. Voy a tratar de contestarles. Al hablar del Renacimiento en Europa, indudablemente la cereza del pastel intelectual fue la enciclopedia.
Y el resultado más destacado en el medio político y social, la Revolución Francesa. Es su consecuencia más importante en ese ramo. Esto en Europa. Todo ese movimiento progresista, todas aquellas ideas nuevas generadas en esa época, también llegaron a la Nueva España, a pesar de la dificultad y del retraso por la lentitud de la transportación por barco. Y por supuesto, también pese a las prohibiciones eclesiásticas en materia de libros y de publicaciones. Esto en la Nueva España. Allá en Europa, el destacado masón francés José Napoleón Bonaparte I, conocido también como Pepe Botella, gran maestro del Gran Oriente de Francia y gran maestro del Gran Oriente de Italia, al fundar la Gran Logia Nacional de España y derrocar al trono borbónico de Fernando VII, produjo un enorme movimiento, una gran conmoción en las relaciones internacionales en Europa. Aquí en la Nueva España, todo ese movimiento produjo también una gran inquietud intelectual, un gran movimiento político, una gran inquietud política que incluyó todo ese movimiento conocido como la conspiración de Querétaro y provocó también que el sacerdote católico y masón Miguel Hidalgo llamara a la lucha para restaurar en el trono a Fernando VII y a sus virreyes. Imaginen ustedes al masón Miguel Hidalgo luchando por la restauración de Fernando VII, que era un acérrimo enemigo de la masonería que lo había destronado en España. Algunos autores aseguran que Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y algunos otros personajes de ese movimiento armado fueron iniciados en una logia del rito de York o el rito norteamericano aquí en la Ciudad de México. Y al respecto es importante destacar la peligrosa combinación de los poderes político, religioso y militar en aquella época dificultaba mucho la labor de las logias masónicas, a grado tal que se tenían que disfrazar como clubes literarios y para sus reuniones tenían que fingir que eran, por ejemplo, tertulias poéticas y demás. El resultado de todo eso fue pues, que también se perdieron, se extraviaron o se destruyeron muchos archivos y una gran parte de la documentación generada en las logias, dando por resultado pues que no hay la suficiente documentación para hacer un acervo histórico. Y esto también se refleja en una escasez bibliográfica. Hay muy pocos libros que pudieran considerarse como base para tomar un criterio bien fundamentado. Esta escasez de libros, pues por supuesto produce errores de apreciación, se forma el famoso teléfono descompuesto y entonces se han producido desafortunadamente otros nuevos dogmas por falta de conocimientos básicos de la historia. Al hablar sobre estos temas, al consultar sobre estos temas con muchos masones destacados, muy respetables, dignos de toda la admiración y el aprecio, nos refieren casi exclusivamente a un libro titulado Historia de la Masonería en México de José María Mateos. Y con todo respeto, y sin tratar de demeritar de ninguna manera nuestro propósito de demeritar la obra de Mateos, debemos entender que Mateos, vasco, de un ciudadano vasco nacido en Vizcaya, en Bilbao, Vizcaya, fue conocido por su labor como periodista y como filántropo, pero la mayor parte de su vida fue seleccionador de fútbol en su tierra y creo que lo hizo bien.
pero no se conoce ningún trabajo de investigación fehaciente en el que pudiéramos basar la calidad de su libro. Así que, pues de ahí se deducen, se producen también algunos de los dogmatismos de los que hablamos. En el ambiente europeo, todas estas luchas que se produjeron entre los borbonistas, fieles a Fernando VII, y los bonapartistas, que estaban intentando por la instauración del trono francés, fueron producto de la lucha ideológica entre los conservadores, llamados monarquistas o serviles, que pretendían que todo el poder y la soberanía estuvieran en manos del rey, y los masones liberales, que lograron imponer su pensamiento, su ideología acrisolada en la Revolución Francesa con el asunto, con la teoría de la soberanía de la nación y de la soberanía, digamos la manifestación de la soberanía o la residencia de la soberanía en manos del pueblo. Aquí en nuestro país, esta lucha entre liberales y conservadores, entre las logias escocesas y las logias yorquinas, llegaron a su culminación cuando el destacado grupo de masones, después de que la lucha iniciada por Hidalgo en 1810 se prolongara hasta 1821, dando como resultado el surgimiento de México como una nación libre, soberana e independiente, motivó que ese destacado grupo de masones comprendieran que el resultado de su lucha había sido ese, y que era conveniente, y tuvieron la preclara opinión de generar el nacimiento del rito nacional mexicano, libre, soberano e independiente de los otros ritos masónicos. Imaginen ustedes el enorme movimiento, el enorme impacto que debe haber tenido en la sociedad de aquella época. E imaginen además, lo más sobresaliente, el enorme revuelo que deben haber causado estas personas al aceptar en las logias masónicas a las mujeres en igualdad de circunstancias que a los varones. Esto en 1825, hace casi 200 años. Si ustedes me lo permiten, voy a continuar platicando con ustedes acerca del magnífico edificio que se construyó sobre los cimientos simbólicos que aquellos masones del rito escocés y aquellos masones del rito de York construyeron, y que fue un edificio que albergó y consolidó el crecimiento, el desarrollo tanto del rito nacional mexicano como de México como país. Entre tanto, espero su apoyo, espero sus comentarios y sus sugerencias por las redes sociales o en nuestro canal de YouTube. Les dejo mi abrazo fraternal y los espero en la próxima de nuestras charlas entretenidas.